Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Copyright, gusto tenerlos por aquí una vez Moon S. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, digamos picante. Algo que ha estado burbujeando en las redes sociales, en los corrillos de chismes y en la pantalla chica. Vamos a hablar de bomba turca Halil Ibrahim, y el secreto prohibido revelado. Su copyright. El título es una explosión superíndice 3N. Es un plato fuerte, un festún de anticipación superíndice 3N. Y con Fuenemu, no los voy a decepcionar. Pero antes de que nos zambullamos de cabeza en este torbellino de pasión superíndice 3N, intriga y probablemente un poco de drama, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por AQ, o si han estado viendo mis vídeos en secreto, por favor, consideren suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Les prometo contenido interesante, divertido y a veces un poquito escandaloso. Ahora basta de preámbulos. Vamos al grano, como dirán por ahí. Halil Ibrahim y Esla. Dos nombres que hasta hace poco, tal vez no significaban mucho para algunos de ustedes. Pero en Turquía, y ahora cada vez más a nivel internacional, son sinu superíndice 3 nimo de bueno. Eso es lo que vamos a descubrir. Primero, contextualicemos un poco. Halil Ibrahim Ceylan es un actor turco conocido principalmente por su papel en la serie Emanet. Es un hombre guapo, carismático y con una presencia en pantalla que atrae miradas. Esla Turkolu también copyright en actriz, salto superíndice 3 a la fama igualmente en Emanet, interpretando el papel femenino principal. Aquí es donde la cosa se pone interesante. En la serie Halil Ibrahim y Esla interpretaron a una pareja, digamos, muy apasionada. La química entre ellos era innegable. Las miradas, los roces accidentales, los diálogos cargados de emoción superíndice 3N, todo gritaba romance. Y como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a fantasear. ¿Podrá haber algo muy de ese ayudo de la pantalla? ¿Podrá esa química ser real? Aquí es donde entra en juego el secreto prohibido revelado. O al menos, lo que la gente percibe como tal. Durante el rodaje de Emanet, surgieron rumores, como las palomas en una plaza italiana, de que Halil Ibrahim y Esla estaban teniendo un romance. Rumores que por supuesto fueron alimentados por su evidente conexión superíndice 3N en pantalla y por ciertas interacciones fuera de ella. Fotos en redes sociales, miradas CU superíndice 3 implices en eventos, comentarios ambiguos en entrevistas, todo contribúa a la narrativa del romance secreto. Pero aquí viene la parte complicada. Esla Turkolu en ese momento mantenía una relación superíndice 3N pública con otro hombre. ¡Auch! Esto aún más menos adiu superíndice 3 una capa extra de drama a la situación superíndice 3N. De repente no solo era un posible romance entre dos compau más menos eros de trabajo, sino también copyright n un posible engau más menos o. La bomba estalló superíndice 3. Las redes sociales se encendieron. Los fans se dividieron en bandos. Unos apoyaban a Esla y Halil Ibrahim, argumentando que el amor verdadero no entiende de barreras. Otros, en cambio, la criticaban por su presunta infidelidad. La situación superíndice 3N llegó superíndice 3 a un punto U con diéresis álgido cuando Esla anunció superíndice 3 repentinamente su salida de Emanet. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? La mayoría de la gente no lo creyó superíndice 3. Muchos interpretaron su salida como una consecuencia directa del supuesto romance con Halil Ibrahim y la presión superíndice 3N medio, tica que esto generó superíndice 3. La producción superíndice 3N de la serie, por supuesto, negó superíndice 3 cualquier relación superíndice 3N entre la salida de Esla y los rumores de romance. Pero el DAO más menos o ya estaba hecho. La historia ha cobrado vida propia. Después copyright S de su salida de Emanet, Esla protagonizó superíndice 3 otra serie, KZLCK Serveti, donde ha recibido elogios por su actuación superíndice 3N. Halil Ibrahim, por su parte, continuó superíndice 3 en Emanet hasta su final, aunque muchos sintieron que la serie nunca fue la misma sin Esla. Ahora, la pregunta del millón superíndice 3N, ¿hubo realmente un romance entre Halil Ibrahim y Esla? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza.
Ni Halil Ibrahim ni Esla han confirmado ni negado explícitamente los rumores. Han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, lo cual, siendo figuras públicas, es comprensible. Lo que sabemos es que su conexión superíndice 3N en pantalla era innegable. Y que los rumores de romance, ya sean ciertos o no, catapultaron su fama a nuevas alturas. El secreto prohibido revelado, se convirtió superíndice 3 en una poderosa herramienta de marketing, aunque probablemente no intencionada. La gente estaba hablando de ellos, escribiendo sobre ellos, view copyrightándolos en televisión superíndice 3N, y eso, al final, es lo que importa en el mundo del espectáculo. Pero ese año del chisme, de la especulación superíndice 3N y del drama, hay una lección superíndice 3N importante que podemos aprender a QU. Y es que la línea entre la ficción superíndice 3N y la realidad a menudo es muy delgada, especialmente en el mundo del entretenimiento. Los actores son maestros en crear emociones, en hacernos creer que lo que estamos viendo es real. Y a veces como espectadores nos dejamos llevar por esa ilusión superíndice 3N. Nos enamoramos de los personajes, proyectamos nuestros propios deseos y fantasías en ellos, y olvidamos que detrás de la pantalla hay personas reales, con vidas privadas y sentimientos. El caso de Halil Ibrahim y Esla es un ejemplo perfecto de esto. Independientemente de si hubo o no un romance entre ellos, la percepción superíndice 3N pública de ese romance tuvo un impacto significativo en sus carreras y en sus vidas. Y eso es algo que debemos tener en cuenta la superíndice 3 vez que nos dejemos llevar por el chisme de las celebridades. Entonces, resumiendo rápidamente, Halil Ibrahim y Esla, dos actores turcos con una innegable química en pantalla, envueltos en rumores de un romance prohibido. Un drama que capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N del público y que tuvo consecuencias significativas en sus carreras. Un ejemplo de CU superíndice 3 la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad puede volverse borrosa. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión superíndice 3N profunda en el mundo del chisme turco. Gracias por quedarse hasta el final y por acompañarme en esta aventura. Antes de despedirme, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿QU Copyright piensan de todo esto? ¿Creen que hubo realmente un romance entre Halil Ibrahim y Esla? ¿O es solo una fantasía de los fans? Du Copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y ahora la última petición superíndice 3N del DUA. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, du copyright le un like. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, con todo el mundo que ame el chisme. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Les prometo que tengo muchas e historias interesantes, divertidas y a veces un poquito escandalosas preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Pero esperen. Que la función superíndice 3N no ha terminado. Porque AQU en mi canal, no dejamos cabos sueltos ni chismes a medio cocinar. Que vamos a desmenuzar este secreto prohibido un poco ese. Porque como dirá a mi abuela, en el chisme, el diablo estuvo en los detalles. Vamos a hablar de Emanet, la serie donde todo comenzó superíndice 3. No era una serie cualquiera. Era una novela turca de esas que te atrapan, te hacen llorar, te hacen reír y sobre todo, te hacen creer en el amor. La trama, en esencia, giraba en torno a un hombre adinerado y una joven humilde que por circunstancias de la vida, terminan unidos por un o copyright fano. Un argumento clásico pero con el toque turco que lo hace especial. Pasión superíndice 3N desenfrenada, drama familiar, secretos ocultos y por supuesto, mucho sufrimiento. Halil Ibrahim interpretaba a Yaman Krml, un hombre de negocios frío y distante, marcado por un pasado doloroso. Esla por su parte daba vida a Seher, una joven inocente y bondadosa que se convierte en la tua del o. La dinámica entre Yaman y Seher era la esencia de la serie. Al principio se odiaban a muerte. Él la veía como una intrusa, ella lo consideraba un insensible. Pero como suele suceder en las novelas, el odio se transforma en amor. Y vaya que se transforma.
Las escenas entre Halil Ibrahim y Esla eran pura dinamita. La tensión superíndice 3n sexual era palpable. Cada mirada, cada roce, cada discusión superíndice 3n estaba cargada de emoción superíndice 3n. Los fans se volvieron locos. Crearon cuentas de Instagram dedicadas a la pareja, editaban vídeos con sus mejores momentos, escribían fanfics sobre su historia de amor. Y por supuesto empezaron a especular sobre su relación superíndice 3n fuera de la pantalla. Los rumores comenzaron a crecer como la espuma. Se decua que Halil Ibrahim y Esla pasaban mucho tiempo juntos fuera del set de grabación superíndice 3n. Que se les veía cenando en restaurantes románticos, paseando por las calles de Estambul, incluso viajando juntos a otros países. También Copyright N se comentaba que la relación superíndice 3n de Esla con su novio de entonces estaba pasando por un mal momento. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los fans de la pareja Yaseer se enfrentaban a los defensores del novio de Esla. Se creaban hashtags como almohadilla al Isla Real o almohadilla Esla Fiel. Era una locura. La gente se tomaba el tema muy en serio. Como si se tratara de un asunto de Estado. Pero Copyright decían Halil Ibrahim y Esla al respecto. Pues nada. O mejor dicho, nada concreto. Ambos mantenían un silencio sepulcral sobre su vida personal. En las entrevistas evitaban las preguntas comprometedoras o respondían con evasivas. Esto, por supuesto, alimentaba aún más los rumores. Porque, como sabemos, el silencio otorga. Un momento clave en esta historia fue la repentina salida de Esla de Emanet. Nadie entendía nada. ¿Por qué Copyright se iba Esla en el mejor momento de la serie? ¿Acaso había tenido una pelea con Halil Ibrahim? ¿O la presión superíndice 3n medio tica la había superado? Las teorías eran infinitas. La producción superíndice 3n de la serie emitió superíndice 3 un comunicado oficial explicando que la salida de Esla se debía a motivos personales. Pero nadie se lo creyó superíndice 3. Los fans acusaron a la producción superíndice 3n de encubrir la verdad. Se decua que Halil Ibrahim había exigido la salida de Esla porque no quería que su romance secreto saliera a la luz. Otros decían que Esla se había cansado de la situación superíndice 3n y había decidido alejarse para proteger su relación superíndice 3n con su novio. Sea cual sea la verdad, la salida de Esla marcó superíndice 3 un antes y un después Copyright S en la serie. Muchos fans dejaron de verla. Sin Esla, Emanet ya no era lo mismo. Perdió su magia, su encanto, su chispa. Halil Ibrahim continuó superíndice 3 en la serie hasta su final, pero la sombra de Esla siempre estuvo presente. Después Copyright S de Emanet, Esla renació superíndice 3 como el ave fu Copyright Nix en KZLCK Serveti. Esta serie, que aborda temas sociales delicados como el choque cultural entre diferentes clases sociales, le dio la oportunidad de demostrar su talento como actriz. Esla recibió superíndice 3 elogios de la crítica y del público por su interpretación superíndice 3n. Demostró superíndice 3 que era mucho más que la novia de Halil Ibrahim. Halil Ibrahim, por su parte, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, aunque ninguno ha tenido el mismo impacto que Emanet. Siempre será recordado como llaman KRML, el hombre fru que se enamoró superíndice 3 de la dulce Seer. Y ahora, volvamos a la pregunta inicial, ¿hubo realmente un romance entre Halil Ibrahim y Esla? Después Copyright S de analizar todos los detalles, de escuchar todos los rumores, de leer todos los comentarios, mi conclusión superíndice 3n es la siguiente, no lo su copyright. Su copyright. Es una respuesta decepcionante. Pero es la verdad. No tenemos pruebas concretas de que Halil Ibrahim y Esla hayan tenido una relación superíndice 3n sentimental. Todo se basa en especulaciones, en interpretaciones, en deseos. Pero, ¿acaso importa la verdad? ¿Acaso necesitamos saber si realmente hubo un romance para disfrutar de la historia? Yo creo que no. Lo importante es la emoción superíndice 3n, la pasión superíndice 3n, el drama. Y eso es lo que nos dieron Halil Ibrahim y Esla, ya sea dentro o fuera de la pantalla. Su historia es un ejemplo perfecto de CU superíndice 3 mo la fama puede distorsionar la realidad. CU superíndice 3 mo los rumores pueden tomar vida propia.
CU superíndice 3 mo la gente puede enamorarse de una fantasua. Y al final del dúa, ¿no es eso lo que buscamos en el entretenimiento? Una forma de escapar de la realidad, de show más menos ar con mundos mejores, de creer en el amor verdadero. Asu que ya sea que Alil Ibrahim y Esla hayan sido amantes secretos o solo buenos amigos, su historia siempre será recordada como el secreto prohibido revelado. Un cuento de hadas moderno con un toque de drama turco. Y con esto, ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta versión superíndice 3n extendida de la historia. Gracias por su paciencia y por su atención superíndice 3n. No olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber si cambiaron de opinión superíndice 3n después copyright s de escuchar todos los detalles. Y por último pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tengo muchas mundes e historias jugosas preparadas para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el Pro superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Y no se olviden de activar la campanita. Que no se les escape el Pro superíndice 3 chisme.